Comencemos así estamos. Y hoy arrancamos a las 8 de la noche. Cambió el horario. Por algo pasan las cosas, ¿no? Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Santi. Bien, muy buenas noches para toda la audiencia, para aquellos que nos están escuchando, para los que nos van a escuchar, que tengan un buen día. Exacto. Y bueno, sí, acá arrancando un poquito antes, pero con toda la pila igual. Con todas las pilas. Hoy estamos más relajados, hoy venimos con un tema, luego de una semana que nos tomamos, era el 1 de mayo, teníamos que tomarnos el día, por así decirlo. Así era, merecido, ¿no? Merecido día, exactamente. Merecido día, sí. Y también, nos encontramos después del podcast número 7, porque este es el 8. Después, El 9. El 9, perdón, este es el 9. El 8 dio que hablar, Milton, sí. Dio que hablar. Fue para mí muy gratificante ver la cantidad de opiniones divididas que hubo en ese podcast, pero más allá de eso, la cantidad de gente que entendió el mensaje y lo que estuvimos hablando esa noche. Así que más que contento. Hoy vamos a tener un tema que Milton me dice hoy a la tarde, Santi, pero fíjate, hola Santi, me dice Santi, esta noche tal tema, que no lo voy a decir yo porque lo va a presentar él, y que ya tiene en la mano y que lo puede mostrar a la cámara, ya tiene algo que se llama Constitución de la Nación Argentina. Ahí está. Bien, con ese librito ustedes ya se pueden imaginar cómo arrancamos hoy. Gracias a la gente que está conectada, gracias a la gente que nos sintoniza, gracias a todos. Así que simplemente arrancamos. Milton, ¿cómo estás? Bueno, arrancamos acá con el cristiano y la política. Queremos compartir un poquito hoy. Para aquellos que no están viendo desde otro lugar, otras provincias incluso, le contamos que acá en el Chaco estamos de campaña electoral, plena campaña en esta semana. Este domingo votamos los candidatos a diputados provinciales. Por eso puede ser que en las otras provincias digan por qué estos se ponen a hablar de política. Bueno, porque acá está la política ardiendo en los medios. Acá estamos a full con eso. Están los autos que recorren con el parlantito arriba, la calle, la repartición de votos y todo esto. Exacto. Entonces ese es nuestro clima, por eso la charla de hoy de este podcast, el cristiano y la política. El cristiano y la política, que muchos que están allí del otro lado van a decir, ¿cómo el cristiano y la política? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entrelaza el tema? Bueno, vamos a charlar con ustedes. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, hay un estudio de por medio y teniendo la Constitución en mano, empezamos Arrancamos por el principio. Por el preámbulo. Sí. El preámbulo de nuestra Constitución, lo leo rápidamente, dice: nos los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objetivo de constituir una nación, afianzar la justicia, consolidar la paz interior y proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar el beneficio de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Bien. Ordenamos, decretamos y establecemos la Constitución para la nación argentina. Muy bien. Yo creo que acá responde qué tiene que ver la política con el cristianismo, con la religión, con el cristianismo. Sí. Tiene mucho que ver porque ¿quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Si exactamente. Queremos una nación justa, ¿qué es lo justo, qué es lo injusto? Exacto. ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Y acá en la Constitución argentina dice
invocando la protección de Dios, fuente. Fuente. Es decir, O sea, de dónde emana exacto. la ahí justicia, la verdad. Entonces, ya está, acá nos responde la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo, digamos. No podemos ser seres apolíticos, como se menciona a veces. Claro, no, yo soy apolítico, no tengo nada que ver. Y en realidad no es así. No es así porque todos disfrutamos del bienestar, todos queremos la seguridad. Es fácil decir, yo soy apolítico, pero vos querés salir a la calle y que haya un orden, que haya una seguridad, normas de convivencia común. Digamos, lo da por sentado a todas esas cosas. Claro, yo creo que las personas que dicen yo soy apolítico cuando no le conviene algo. Pero cuando empiezan a reclamar, vos le decís, pero no era que vos era político, no reclama, entonces si las calles no están en condiciones, no tenés, qué sé yo, ripio, asfalto, no tenés luminaria. No pasa el camión de residuos, no, o sea, sos apolítico, ¿cómo el tema? ¿No? O sea, no reclames. Así es, y quizás yo creo que a veces la gente dice por el tema de partidarios, ¿no? Claro, política más partidaria. No quieren ser parte, decir no, o el otro que dice, no, yo a este no lo voté, ¿viste? No, yo voté en blanco. Bueno, hay una noticia también, y sí. es que tenemos a alguien para después. Bien, no vamos a decir nada. Pero yo tengo esa pregunta para hacerle porque el tema del voto. Mira, hablando, se empieza a presentar la visita y, ¿sí? y está saliendo en vivo en el streaming. Ya. Bienvenido Juan Benito, ¿cómo estás? Tome asiento, por favor. Ahí está, llegó la visita. Él dijo que iba a llegar tarde porque tiene que ser así. Y no, estamos arrancando acá. Estamos haciendo justo la introducción, estamos arrancando y claro, ya va a haber preguntas para él, así que agarra el micrófono, acércatelo, presentate, ¿sí? O sea, acá hoy no hay color político. Perfecto. Hoy acá venimos a deliberar, charlar, interactuar y cada uno tiene sus propias opiniones, por supuesto, así que arranquemos nomás. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, queremos que la gente del otro lado te conozca. Sabemos de que sos acá de Dugrati, los de acá te conocen y mucho seguramente, pero esto generalmente sale por distintos lugares y que puedas decir cuál es tu participación, la que tuviste y la que tenés en la política. Bueno, buenas noches. Soy Juan Benito, miembro de esta comunidad, he nacido en Coronel Dugrati, malcriado en Coronel Dugrati y desarrollado en la calle, digamos. Así que gracias Milton por invitarme. La verdad que me gusta esto, me gusta lo que están haciendo, me gusta que demás personas lo puedan ver por medio de este medio que cada vez es más popular y uno se hace conocer gracias a las redes sociales, ¿no? Que son hoy tan importantes, ¿no? Para la comunicación y demás. Sí. Y bueno, hoy en la política, honestamente, primero me involucré en la iglesia, llegué a la iglesia. Uh-huh. Ajá. No estábamos pasando un buen momento con mi esposa, vivíamos en Resistencia. Sí. La verdad que con mi esposa... En el mismo barrio. Sí. Vivíamos en el mismo barrio. Pasamos por muchas y bueno, en una de esas tantas, empezó a ir ella a la iglesia de la ciudad, de los pastores Sinali. Sí. Ella se bautizó en la iglesia de los Sinali. Y bueno, en un momento no me quedó otra que también seguirla, digamos. ¿Sí? Así que gracias a ella también conozco a Cristo y tengo a Cristo en mi corazón, gracias a que ella tomó el puntapié inicial, digamos. Uh-huh. Que fue allá por 2013 más o menos. Sí, vivía en el mismo barrio que Santi, en el barrio San Cayetano, y que también nos trajo mucha historia, muchos momentos.
Y bueno, de ahí comenzamos a participar de la iglesia. Creo que fue 2012. En 2015 vuelvo a Coronel Durati, tierra que me vio nacer, como te dije anteriormente, sí. Después de haber estado casi 12 años fuera de Coronel Durati. Volvimos porque teníamos ya nuestro hijo con 3 años cumplidos, y la ciudad no nos convencía para criar a nuestros hijos, esa es la verdad. Porque en Resistencia estábamos bien, teníamos un negocio, yo trabajaba en una empresa, teníamos toda nuestra actividad y demás, pero bueno, quisimos volver a nuestras raíces, a nuestro pueblo. Y en 2015 fue cuando, bueno, la situación en Coronel Durati, más allá de la cuestión partidaria, como decía Santi, no daba para más. Venía con un gobierno desgastado, y queríamos otra cosa. El pueblo quería un cambio, que bueno, sí. De hecho se dio. Y yo aposté por ese cambio y comencé a militar, digamos. ¿Sí? Empezamos a trabajar en febrero de 2015 con en ese momento el Partido Radical, que era encabezado por Juan Carlos Polini, que fue como intendente. Y me metí muy de lleno, honestamente, sin esperar nada a cambio. Fue una de las cosas que me impulsó, fue ver cambiar, a ver otra cosa en el Coronel Durati, y que creíamos y consideramos que era esa posibilidad, la teníamos por medio de Juan Carlos, digamos. Caminamos muy duro, fue un año muy duro de campaña, en las elecciones, que se ganó en ese momento por 47 votos, de intendente, y se perdió el consejo por 25 votos, o sea que la mayoría en el legislativo lo tenía el partido opositor. Sí. Así que y ahí días antes a que Juan Carlos asuma, el 10 de diciembre de 2015, me llama a su oficina, en donde estaba él y otros señores, y me propone que sea su secretario de Cultura. Que fue ahí donde cumplía un rol netamente político y social, sí, también, ¿no es cierto? Sí. Y fue todo nuevo. Obviamente le pedí que me diera un tiempo para pensarlo, porque tenía que hablarlo con mi familia, era todo nuevo, porque, una secretaría era mucha responsabilidad, era dedicar tiempo a eso y no dedicarle a lo particular, que yo en ese momento hacía gestoría del automotor, que todavía lo hago, y compraba y vendía autos, que todavía lo sigo haciendo, pero era dedicar tiempo a un trabajo, sí, y una responsabilidad que no era lo particular, que uno tomaba sus propias decisiones, que era totalmente otra cosa. Así que fue todo un desafío. La verdad que fueron 4 años de pura experiencia, puro desafío. Éramos todos nuevos en esto que emprendíamos, digamos. El mismo Juan Carlos, si bien participó de política durante mucho tiempo, pero pasó a ser intendente, de ser una persona, sí, física, un empresario, comerciante, pasó a ser intendente de la localidad. Yo pasé a asumir un rol también netamente público, y la verdad estuvo muy bueno, pero nunca, Milton, la verdad, en esto nunca me despegué de la fe, nunca me despegué de la relación con Cristo, nunca dejé de ir a la iglesia, y creo que la presencia de Cristo en estos roles es muy importante porque uno recibe crítica, estás expuesto. Todo el tiempo expuesto. Sos una persona pública, pasás a ser una persona pública. Tu vida pasa a ser netamente pública y todo lo que hagas se expone. Se expone. Es más, lo que hagas y lo que no hagas también. Es decir, tanto en lo político como en tu vida privada y como en tu comercio. Y vos sabés que hay de todo, hay ofertas, hay propuestas indebidas, propuestas indecentes, hay
a ver, y tenés que estar muy fuerte, no solo psicológicamente y bien plantado, sino que muy fuerte también en la fe, porque yo creo que eso me ayudó a que hoy siga teniendo una conducta intachable, no es por nada, pero me considero una persona íntegra en todos los aspectos. Yo estoy con mi esposa hace 19 años y tengo una relación de matrimonial en la que podemos decir que es íntegra, digamos. Nosotros, hasta el día de hoy, yo no puedo decir que mi señora hizo algo o ella de mí, digamos. Por supuesto que es ahí donde uno tiene que estar fuerte en la fe, porque ella, a ver, han habido comentarios, han habido acusaciones, se han dicho cosas, sí, y sin embargo mi esposa me bancó en todas, la verdad, y creyó y confió en mí, y se bancó que uno venga tarde, que salga a las 5:30 de la mañana y llegue a las 11 de la noche, porque nos han tocado momentos muy difíciles, como las inundaciones, por ejemplo, que fueron 2 años de inundaciones, en donde uno sale a la calle a colaborar. No sabes cuándo volvés. No sabía a qué hora volvés. Y bueno, y la verdad que ahí juega un rol muy importante la pareja, digamos. La familia como apoyo principal. Sí. Yo creo que el sostén de uno en ese momento es tu familia, es tu esposa, son tus hijos. Y gracias a Dios y gracias al apoyo de ellos, yo hoy sigo. Está bien, en el medio yo en 2019 hice un paso al costado de la Secretaría de Cultura porque había llegado a un desgaste personal, a un desgaste físico y personal muy grande, digamos. O sea, no me sentía que di todo en ese momento y me costaba continuar en el mismo rol, digamos. Y por supuesto lo hablé con Juan Carlos y lo hablé con mi familia, y a poquitos meses de haber dado un paso al costado, llega la pandemia que nos tocó a todos. Sí. Mi señora tiene su tienda, pero en ese momento era la tienda y lo que yo hacía particular, que era gestoría. Momento muy duro porque creo que como le habrá pasado a mucho, te tenés que reinventar y ver de cómo haces para sobrevivir y subsistir. Sí. Y ahí me replanteaba por qué había renunciado, porque si no renunciaba yo tenía un sueldo de qué vivir, digamos. Pero fíjense, uno se reinventa, uno siempre y cuando tenga buenas intenciones y le dé para adelante, sale adelante. Y la verdad que me puse a hacer pancitos saborizados, hice hamburguesas, hacía todo casero, la verdad. Y tuvieron éxito las hamburguesas. Sí. No recuerdo. Hacía... Perdón, en más, creo que las hamburguesas, llegó un momento que era el comentario, ¿no? Juan el domingo hace, o el sábado hace, arrancaba el viernes, claro. Pero el jueves ya lo estaban molestando. ¿Tenés las hamburguesas? ¿Vas a hacerlo? Ahí sí. Mientras están ustedes charlando, mientras Juan está haciendo su introducción, yo estoy poniendo fotos de él, hay fotos con el papá, la familia, que está saliendo ahí en el streaming de la radio, de para pesca. que ustedes vayan viendo. Ahí está Juan con su familia, así que... Tengo, la verdad, tengo una familia increíble, unos padres que son increíbles, una mujer y unos hijos sumamente increíbles, y bueno, también mi suegra y la familia de mi esposa siempre cumpliendo un rol muy importante en nuestras vidas. Somos, la verdad, son todos un pilar y parte de nuestras vidas, a las cuales estoy infinitamente agradecido. ¿Te emocionás? Siempre vos... Ya te conozco. Vos sabés que cuando hablo de mi familia y hablo de cosas importantes me emociono, pero nada, la verdad... Muestra a las claras la parte humana que tiene como persona Juan, que lo conozco hace años, compartimos muchos momentos, tuvimos nuestras opiniones, nuestros desencuentros como toda persona, claro, porque cada uno tiene su opinión diferente, pero hago este paréntesis por lo que él está hablando, y es un tipo muy sentimental, un tipo que lleva, es muy sanguíneo, ahí está, eso es muy sanguíneo. Vamos aprendiendo muy sanguíneo y tiene presente siempre
el tema de la familia, el respeto y Dios ante todas las cosas. Gustavo Sili, que nos está viendo y nos está escuchando. Un gran amigo, Te mando un también. gran abrazo. Abrazo para él. Dale, muchas gracias. Saludos, Gustavo. La verdad que muy importante las cosas que compartí, Juan. Me venía a la mente. Comencé el programa diciendo que no se puede ser apolítico y leía el preámbulo en donde dice que se garantiza un montón de cosas teniendo a Dios como fuente de toda razón y justicia. Entonces, digamos, ¿cómo va a haber un país justo, bueno, seguro y un montón de cosas que queremos todos los ciudadanos argentinos y la convivencia, el respeto, si no hay, digamos, en base a qué? ¿Quién dice lo que está bien y que está mal? Ya el preámbulo dice, tomando a Dios como fundamento, como fuente, dice, de toda razón y justicia. Entonces partimos de la base de que Dios está en la política, en el sentido de que la Escritura también dice que Dios pone, saca reyes, está interviniendo en la política. Después yo tengo unos pasajes para compartir también, pero esto que vos decís del testimonio personal me hace acordar a José, el tema del el énfasis que marcás en la integridad, de haber pasado varios años en la política y decir, no me puedo decir que tengo la conciencia tranquila, no transé con esas propuestas que eran deshonestas, oscuras o esos grises, y eso es lindo, ¿no? Creo que alienta a los que están escuchando. Muchas veces los jóvenes, adolescentes escuchan el podcast y está bueno que alguien que esté en la política diga eso. Es un incentivo para que esos chicos puedan decir, bueno, se puede ser cristiano y estar en la política y hacer las cosas bien. Mira, cuando iniciamos en 2015 éramos 5 jóvenes. En ese momento, bueno, hoy tengo 39, en ese momento tenía 28, 30 años tenía. A ver, no, 28. 28. 28 Sí, tenía. hace 10 años ya. Sí, Sí, 28. Y bueno, éramos 5 chicos, 5 jóvenes que iniciamos esta travesía y este desafío junto a Juan Carlos, que nos sentamos y nos replanteamos. Es más, estaba Rosalía Werner en mi casa, estaba Rosalía Werner, Juan Chipolini, Melina Secchi, y ahí me faltan algunos más. Y bueno, ¿y qué hacemos si ninguno entendía nada de política? A ver. Pero bueno, nosotros queríamos el cambio en el pueblo y dijimos, y bueno, y terminamos siendo más de 200 chicos que... Fue uno de los movimientos juveniles políticos, por así decirlo, más grande que tuvo Coronel Durati. No hubo nada igual. La ola naranja. La ola naranja. Y el más, después pasaron los años y no volvió a ver ese movimiento. ¿Sí? Tuvimos algo parecido cuando estuviste cuando estuve en Cultura. En Cultura, sí. La verdad que, bueno, en Cultura desarrollaba los eventos generales, y entre eso teníamos la estudiantina, que hoy sigue siendo, se sigue haciendo, y los chicos cada vez se involucran más. Sí. Y eso pasa también por cuando uno hace bien las cosas, me refiero, se inició las cosas de una manera y se continuó de la misma manera, hoy con Rosalía Werner al frente, en donde no se le mintió a la juventud. Y tampoco se fue con mensajes políticos o partidarios a incluir a los chicos o en los juegos. Jamás. Entonces los chicos que participaban de la política era porque realmente les interesaba, y desde nuestro lugar hacíamos que ellos simplemente sigan, nos acompañen nada más. Y la verdad que hemos tenido muy buena aceptación y recepción en ese ámbito. Y hoy día, como te digo, se sigue trabajando con la juventud. Hoy desde deporte también se sigue haciendo muy buen trabajo, pero sin ir con un mensaje partidario, como se ha hecho en algunos momentos, digamos, ¿sí? Sí. Hoy se lleva la camiseta de la municipalidad del pueblo, no del intendente, porque antes era la gestión de fulano. Hoy no es la gestión de fulano, sino que hoy es la municipalidad de Coronel Durati la que hace un evento, ¿sí? Obviamente que por decantación se sabe que el intendente es, pero sí. Pero en ningún momento
ni Juan Carlos Polini ni hoy Cacho Dalmazo pone su nombre por delante de una gestión o del pueblo, como quien dice. La verdad que está muy interesante. Yo por ahí estoy haciendo una especie de monólogo que no sé si es la idea, ¿no? Está bien, Juan. La idea es que las opiniones se vayan desarrollando, porque esto es no tenemos música de fondo. O sea, nuestras voces son lo único que en este momento están saliendo en el live de Facebook, en la página, ¿sí?, de la radio y en el dial 95.5. O sea, lo que estamos haciendo acá, como hacemos todos los jueves con Milton, es ponernos a charlar. Y lo que estás haciendo vos es lo que nosotros hacemos. No, está bueno. Lo que no quiero es aburrir, digo, por ahí si quieren cortar, hacer preguntas La gente que está del otro lado sabe que se tiene que comunicar al 3735-5783-39, ¿sí? Porque esto, lógico, tiene un desarrollo y Milton tiene por ahí algunas cosas. Yo hago de malo siempre en el podcast. Está bien. ¿Sí? O sea, yo soy el que no me gusta, no esto, no aquello, para que sea más interesante, ¿no? Sí. Porque hay un desarrollo del tema. Sos el controversial en la charla, digamos. Se podría decir. El Moria Casano. La Mirta Legrand. Le ponen la pregunta ahí. Bueno, hablando de jóvenes, mirá, y de Mirta. Hoy tenemos un piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. Se cruzaron en un saludo fraternal en Twitter. ¿Cómo? Claro, entre Mirta y fíjate vos, Mirta vio creo que todos los pilotos de argentinos que participaron, los vio a todos. Desde Fangio viene. Desde no, bueno. Sí. Y está bueno, fíjate vos, tomo esto también lo que decía el Papa Francisco en su momento. Lo de hagamos quilombo, ¿sí? Creo que en esto de hacer quilombo entra Franco Colapinto, que él es eso. Él es eso, digamos. Es un tipo muy especial, es él. No tiene filtro y es muy argentino, digamos. Es muy argentino. ¿Sí? De más. Bueno, continuando con el tema acá de la política, una de las cosas que yo noto en la escritura es ver cómo Dios está interesado en la política, en la justicia, en el bienestar de un pueblo. Por ejemplo, el caso más emblemático o más central de la escritura, yo creo que es el Éxodo, es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Digamos, Éxodo 3. El Señor le habla a Moisés, lo llama y le dice que él vio como los egipcios y sus capataces maltratan a los israelitas, he visto sus penurias, dice, y he descendido para liberarlos del poder de los egipcios, sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Entonces, hay un comentario, un teólogo que dice lo siguiente: el recordar que el Dios que así interviene es el creador de todas las cosas, de todos los pueblos, le da una fuerza enorme a la intervención justiciera y también a la amplitud universalista que tiene Dios. Pero el designio de salvar de la injusticia y de la opresión es el determinante de toda la descripción que Yahvé hace de sí mismo. Digamos, este teólogo dice que Dios se presenta, citando ahí el Éxodo, yo soy el libertador, digamos, un Dios. Yahvé se presenta como el Dios que libera al pueblo de la opresión, el Dios que salva, el Dios que te conduce hacia la tierra, hacia la buena tierra, hacia el buen lugar, el Dios que levanta libertadores, el Dios que levanta jueces. Si avanzamos en la historia, después de Moisés vinieron Josué, después los jueces, opresión política, guerras externas y Dios levantando, viste, a un Sansón, a una Débora, dirigentes políticos. Claro. También llevan adelante batallas también en esa época, propio que de esa época y de cómo se libraban las cosas. Pero a lo que voy es netamente interventor Dios en la política de los pueblos. No es un Dios que pone el mundo en piloto automático, le da cuerda y bueno, que el mundo se desarrolle, gire y yo de acá miro cómo va la cosa. No, es un Dios que dice, voy a levantar un dirigente que traiga justicia al pueblo.
Y ese es un Dios político, entonces no podemos obviar esta perspectiva política de Dios que la Escritura lo evidencia, ¿no? Claro. Hay una cuestión que estoy acá, mientras los escucho a ustedes charlar, estaba mirando, haciendo los deberes, ¿no? Uh-huh. Y comparto lo que dice Milton, ¿no? La relación entre la política y la religión evangélica, Uh-huh. ¿sí? Dice que es compleja y varía según la región y la denominación. Algunos evangélicos creen que la fe debe influir en la política y la sociedad. Lo mismo, y hay un parate, ¿no? Y hace comparación con varias religiones, Ajá. ¿sí? Pero la más influyente en la política hoy en día es la católica. ¿Sí? Dicen que la Iglesia Católica es la que más influye en la política en la modernidad. Uh-huh. ¿Sí? Eso es lo que tengo por acá. La influencia en la política. Algunos participan activamente, Sí. ¿sí? Y por sobre todas las cosas creen que abogando por leyes y política reflejando así los valores religiosos. Como en Estados Unidos se ve mucho eso. Los conservadores y los otros, ¿cuáles eran? Que no me estoy acordando. Los republicanos. Los republicanos. Sí, demócratas, los republicanos. demócratas republicanos, ¿sí? Yo creo que ahí se nota muchísimo. Por eso, de acuerdo al lugar y demás, ¿no? Pero bueno, fíjense, hoy en día habemos un papa yanqui, pero que él en su corazón, nació en Chicago, pero él en su corazón reconoce a Perú, Uh-huh. el lugar donde él pasó 18 años de su vida, como el lugar donde él pertenece. Más, tiene ciudadanía peruana. Mirá, un Fíjate detalle. vos, ¿sí? El nombre, fíjate, León 14. Sí. ¿Quién lo salió a saludar e hizo una imagen de un león vestido de papa? El presidente de la nación, Javier Milei. Uh-huh. Sin embargo, el que fue un poco más como que felicitando, porque es de Estados Unidos, fue Donald Trump, que se pronunció en las redes sociales más austero, más tranquilo. Uh-huh. Pero fíjense cómo la política y la religión se va mezclando constantemente. Lo que pasa es que yo creo que la influencia de la religión católica se traslada a lo político porque tiene un líder, digamos. Sí. Cosa que la iglesia evangélica no tiene un líder mundial, digamos. Exactamente. Y yo creo que sí, el Vaticano tiene mucha influencia política. A ver, no lo vamos a traer a colación a las cosas que se han dicho de relaciones políticas en cuanto a y económica. Ajá, propiamente dicha. Sí. Creo que no hace falta que lo traigamos a colación, pero sí hay cosas que hacen a que se tire más hacia un lado que hacia otro. Totalmente. Y demás, digamos. Sí, siempre están entre los conflictos bélicos, son como los mediadores en su momento también, o sea, hay una fuerte presencia política. Les leo acá el artículo 2 de nuestra Constitución para ratificar un poquito esa opinión. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, punto final. Bueno. En el segundo artículo. En el segundo artículo, el preámbulo, claro. Primer artículo y ya viene el segundo. En el segundo artículo. Entonces vos decís, ¿cómo no va a tener influencia si...? Sí, en el segundo artículo, ya, claro, totalmente. Recordemos también que venimos de un virreinato en la Argentina español netamente católico en su época. ¿Sí? O sea, la descendencia de nuestro país, nuestra patria madre española, ¿sí? Muy arraigada a lo que es la religión católica. Y es por eso que fue impuesta desde ya años y años, que no está mal, me parece perfecto. Pero, y es más, es cierto, ellos siempre tuvieron un líder presente.
¿Cómo sería la definición de política? ¿Qué es la política como definición breve? La política, yo creo que es todo acto público que uno, toda incidencia pública que uno tenga es política. O sea, vos estando en el lugar que estás cumpliendo un rol político. Aquel que está en una institución está cumpliendo un rol político, por más que diga que él no es político, está cumpliendo un rol político, porque la política va relacionada de la mano a la actividad social que uno haga. A la influencia, a la influencia poder, social que uno haga. El gobierno. Exacto. Más allá de lo partidario, que no tiene, o sea, por supuesto que va de la mano, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no porque estés frente a una institución sos de un partido o sos de otro. O sea, ya después eso ya va más por una decisión muy personal, digamos. Hay un dato que en la escritura ya en el Nuevo Testamento nos presenta respecto a la política y el rol que jugó en la vida de Jesucristo y en el primer siglo. Tiene que ver con justamente la celebración de la Pascua. Los judíos hasta hoy, pero hasta hoy no tienen el templo de Jerusalén que tenían en ese momento. Digamos, la Pascua celebrada como tal en el Nuevo Testamento o en el primer siglo de esta era una convocación multitudinaria. Digamos, a Jerusalén venían judíos de la diáspora, es decir, que eran de todos los continentes, de todos los países, de todos lados, venían para la Pascua. Si vos querías como judío, se podía celebrarla en tu lugar, en tu iglesia, en la capital de tu país, todo bien. Ahora, si vos, una experiencia de vida que vos querías como judío tener en la vida era ir a celebrar la Pascua en Jerusalén. En Jerusalén, claro. Era una peregrinación, un viaje largo, la provisión y todas las cosas. Quizás una logística mucho más compleja de lo que hoy sería un viaje así. A todo esto se llevaba casi a 5 o 6 veces más la capacidad de habitantes, la cantidad de habitantes se multiplicaba por 5 o por 6 en Jerusalén. Entonces esto hacía que era una muchedumbre importante la que se juntaban de judíos que venían de todos lados, y no tenemos que olvidarnos que en el primer siglo estaban bajo el Imperio Romano. Claro. Digamos, era una libertad con cerco. A medias. Digamos, una libertad a medias, digamos. Medias, sí. Pueden hacer esto pueden hacer esto, no. Te doy un ejemplo claro. La legislación mosaica le atribuye a los sacerdotes la capacidad de juicio por vida y por muerte, ¿no? Mira vos podías hacer juicio y decretar, digamos, alguien tenía la pena de muerte incluida en la legislación mosaica. Ahora Roma, cuando dice, bueno, conquistamos a los judíos, ahora Palestina es parte del Imperio Romano, sí. Dice, bueno, ¿y cómo es? ¿Nos aprueban el culto? ¿Nos dejan hacer culto? Bueno, ¿y qué dice tu Biblia? ¿Qué dice tu libro sagrado? Claro. Y bueno, esto, la ofrenda, el templo, el sacrificio, los animales, y de acuerdo a la moral, bueno, los 10 mandamientos, y bueno, y cuando le mencionan esto, la autoridad de los sacerdotes, dice, no, lo único que pueden decir sobre la vida y la muerte son las autoridades romanas. Entonces le coartaron a las autoridades judías la posibilidad de dar pena de muerte sobre cualquier ciudadano, aunque sea un crimen religioso o para un judío. Ellos no podían ya ejercer su autoridad, tenían un tope, porque Roma le impuso ese tope. Mirá vos. Entonces era, por eso digo, una libertad un poco con sus límites. Y lo que pasaba en esta fiesta de Pascua era lo siguiente, que como venían judíos de todos lados, Roma tenía un poco, no miedo, digo, porque era Roma, era el imperio, era el grande, ellos eran los chicos, los judíos, pero lo que siempre le pasaba a Roma, por el tamaño del imperio, eran las revueltas. Claro, había muchas revoluciones, mucho levantamiento contra el imperio romano. Eso, aquellos que pueblos, naciones conquistadas que querían recuperar su independencia, ¿no? Su libertad nuevamente. Entonces acá se daban los condimentos políticos, sociales y la gente que se juntaba. Digamos, está bien. Ellos lo que sospechaba Roma era esto, cuando
Poncio Pilato sabía que llegaba la fiesta de la Pascua, Sí. él agarraba y pedía guardias. Bueno, Que se llene de le guardias. pedía al emperador que le mande guardia, que prepare ejércitos a las provincias cercanas, Ajá. a los otros gobernadores, preparame el ejército. En las periferias para Porque estar preparado. estos vienen a celebrar su culto. ¿Y si no? ¿Y si vienen para otra cosa? Y si vienen para otra cosa, un motivo que nosotros nos tragamos el verso del culto y estos se dan vuelta y en plena culto sacan la espada y dicen, no, Sí. nosotros somos el, Israel. el gran caballito de Troya. Entonces eso era algo que pasaba en esa época, ¿viste? Mirá vos. Cuando estaba Cristo, digamos, en la época de la Pascua que fue crucificado, Sí. la tensión política era fuerte. En la Pascua la tensión era fuerte porque ante las autoridades romanas le daban la libertad, pero no confiaban, no ponían la manito en el fuego por los sacerdotes y esto que hacían el culto ahí. Pero a ver, Milton, decime si más allá de que esté predeterminado la crucifixión de Cristo, nuestro Salvador, que Ajá. nos da la vida eterna, que vino para borrar nuestros pecados y salvarnos, que ya sabemos. Sí. ¿No tuvo una connotación política todo lo que sufrió antes? ¿Cómo fue juzgado? Claro que sí. Claro, y bueno, Totalmente. a eso apunto justamente, pero el testimonio bíblico, porque a veces Claro. hay unos versículos que leemos en el Evangelio que podemos pasar por alto, y la otra es para aquellos que nos están viendo y practicaron la Pascua ahora hace poquito. Exacto. Y siempre la connotación nuestra es espiritual, es religiosa, es la muerte, el sacrificio, la salvación, el perdón, la paz que nos da Jesús. Sí. Que está bien, que es lo que nosotros celebramos la Pascua, pero no dejó de ser un hecho político. No, está. totalmente. Totalmente. Sí. Acá en Lucas 23:2 dice, fíjate, porque los sacerdotes sabían la preocupación de las autoridades romanas de la revolución, digamos, tenían Claro. esto. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos oído hablando que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, digamos, Exactamente. de los impuestos, ya te está sacando, digamos, Sí. diciendo que él mismo, el Cristo, es un rey, autoridad, digamos, Autoridad. te saca plata y se pone título de rey, ¿viste? Esa es la acusación de las autoridades religiosas Exacto. judías, muy viva la acusación. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Claro. Y Ya acá, ahí estaba la condena de Ahí Cristo. está. Digamos, ante Pilato, Pilato no podía dejar que alguien que se declare rey, aparte de él y de los reyes que ellos tienen, que haya una autoridad fuera de ellos. Aceptar el testimonio de Cristo de que yo soy el rey de los judíos, era sublevación. Pero aparte, la presión política que generaron los sacerdotes en ese momento con la acusación. Con que la ya acusación. que ya lo pusieron entre la espada y la pared a Poncio Pilato. O Sí, sea, sí. O sea, te pregunto, igual te voy a matar, pero te pregunto. ¿viste? O sea, eso fue lo que hizo. Y después el otro versículo es en Marco 15, en la crucifixión ya dice, eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron y un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey De los, de los judíos. Ahí Sí. está. Era una causa netamente política. Marca Henry, dijo Henry. la Henricina, poniendo un poquito de humor. ¿Cómo lo estás pasando, Juan? Muy bien, muy atento, la verdad que, bueno, evidentemente Milton estudió. Y no, sabe mucho, es más... Tenemos que empezar a estudiar teología dentro de poco. No, porque cada uno tiene lo suyo, ¿no? No, por supuesto. Pero sí, lo que destaco de Milton es que sí, es muy... ¿Influyó, Juan, y disculpa que te corte, en algún momento, en alguna toma de decisión, cuando estuviste ejerciendo un cargo político, Ujú. y que hasta el día de hoy también seguís ejerciendo un cargo político, ¿influyó la religión? La verdad que no sabría, no. A ver, Nosotros, sí, influye en el aspecto en cuanto a las convicciones que tenés por fe, sí, por Ujú. supuesto. Vos tenés que decir, como te decía anteriormente, yo tuve que decir No, muchas muchas veces cosas. que no, claro que sí. Sí.
Claro que sí, a ver, y bueno, y vos lo tenés que decir que no, convencido, con la fe que te respalda, claro, de que va a estar todo bien, por más que digas que no, digamos. Ujú. Y muchas veces pasás por tonto también. Sí. Muchas veces pasás por tonto. ¿Y cómo vas a perder eso? ¿Cómo vas a perder esa oportunidad? Pero preferís pasar por tonto porque tu convicción está basada en tu fe. Sí, totalmente, pero porque considero de que si yo tomo las decisiones correctas, después la respuesta va a ser el doble, digamos, o se va a multiplicar, ¿me explico? Ujú, ujú. No hablando económicamente, sino Sí. En cuanto a lo social, en mi vida, digamos, tu vida, exactamente. se va a multiplicar. O sea, eso viene con creces, digamos. Cuando vos tomás las decisiones correctas, más allá de tu conveniencia, porque muchas veces la conveniencia sí es monetaria, ¿entendés? Sí. O es un lugar más alto, sí. O qué sé yo. Macana. Te hace temblar las rodillas a la hora de tomar una decisión, ¿no? Sí. Pero sin embargo, no, siempre fiel a esa convicción, a esa, como te dije, a que hay alguien que me está viendo, un supremo, sí. que me ve y que si, como te digo, si yo tomo la decisión correcta, yo sé que me va a respaldar, digamos. Claro. ¿Entendés? Bien. Y realmente sí lo vi reflejado. Ajá. Después, digamos. Ajá. Capaz que no lo vi en el momento. Claro. En el momento perdí, por decirte. Por así decirlo. Pero en el tiempo lo viste reflejado. El tiempo, sí. En un momento seguramente habrás dicho, he tomado una buena decisión. Es más, fíjate vos, yo creo que yo llegué a aconsejar en 2023, 22. 21. 2021, por circunstancias de la vida, y porque, bueno, Juan Carlos se decide a ser diputado nacional. Sí. Al asumir Juan Carlos como diputado nacional, el presidente del consejo, que en ese momento era Cacho Almazo, asume como intendente, ¿sí? Uh-huh. ¿Vos estabas yo estaba en la lista de suplentes, yo venía en la cola, ya lejos estaba, ¿no? Asume como concejal, cuando se va Cacho Almazo, asume otro señor que estaba por delante mío en la lista, uh-huh. Señor Cherchi Iñiguez. El señor Herrero, un amigo, asume, entra como concejal. Pero a su vez se mueve a otro lugar que era Carlito Sanabria, que estaba como concejal en ese momento. El intendente le pide que renuncie a su concejalía para llevarlo al lado suyo, para que vaya al Ejecutivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque lo necesitaba ahí. Entonces ahí entró Juan Benito como concejal en 2021. Sí. Es decir, no fue por decisión mía, ni por decisión de otra persona. Yo llegué ahí porque era el momento y era... Sí, el lugar. El lugar. ¿Sí? Y muchas veces creemos... Por esto también... por eso es importante que uno participe de la política, sea del partido que sea, porque los momentos llegan, digamos. Uh-huh. Y si uno aspira a algo, se tiene que involucrar. Las cosas no llegan por arte de magia, ni por... A ver, uno tiene que ser parte de algo para poder opinar, para poder ser influencia de otro, para poder dejar algo, tiene que estar presente, digamos. En la iglesia pasa lo mismo. Sí. En los ministerios. Entonces... No se construye de la noche a la mañana. Y claro, entonces... Hay una carrera política dentro de la iglesia también. Y si se quiere, sí. Es así. Yo veo muchos personajes que de la noche a la mañana salen a ser pastores, ¿sí? No, sin mencionar nombres ni nada, pero a nivel global digo, de la noche a la mañana, a ver, salen a administrar a personas sin tener el conocimiento. Yo sé, Milton, de vos que estudiás mucho, que estudiaste teología y que sos como un docente que no para de capacitarse para poder dar el mejor mensaje, y creo que
el hecho de que vos te subas al altar, tu mensaje o lo que vos hagas como desde ahí arriba puede ser de bendición y de maldición para yo que te estoy escuchando desde acá, digamos. Entonces, Totalmente. me parece una total falta de respeto de parte de aquellos que se hacen llamar pastores porque fueron 3 meses a la iglesia, 1 año o 2 años, y leyeron 3 páginas de la Biblia y ya son pastores. Entonces yo creo que la gente que está de este lado necesita y se merece más respeto a la hora de que uno se sube al púlpito o al altar, digamos. Es más, yo, bueno, no viene al caso, pero he tenido momentos de esto que te digo, que ha subido gente que los tuve que escuchar porque yo estaba presente en ese momento en la iglesia. Sí. Y vos dijiste, no. Ay, la pucha, la verdad no La entendía mosca nada. viene de regalo sí. en el estudio, disculpe, pero... No, digo, la pucha no entendía qué hacía ese personaje arriba dando palabras de bendición cuando vos sabés que no corresponden. No soy quien para juzgar, pero creo que hay que tener más respeto a la hora de subir a ese lugar, digamos. Totalmente de acuerdo. Sí, es así. Acá yo tenía un versículo anotado que tiene que ver con esto que estábamos hablando de los tiempos y que estamos hablando que pasa dentro de la iglesia y la política. En los tiempos y el lugar que en definitiva pasa por el propósito también de Dios. Me gusta la respuesta que dijiste cuando él decía, empecé a estudiar teología, y dijiste, no, cada uno en su tema. Y entender, digamos, que cada uno se desarrolla, estudia y se forma y se perfecciona y se desarrolla en lo que Dios le dio para que haga. Y acá en el caso de José, cuando José está en Egipto, que los hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo mandaron un poco a mudar en términos nuestros, él empieza trabajando, ¿no?, como siervo, que después termina en la cárcel, siempre sirviendo, siempre manteniéndose firme al Señor, hasta que llega a ser gobernador de Egipto. Claro. Y el único imperio dominante en la época y que tenía el trigo suficiente para los años de sequía que había. Los años de sequía y hambruna. Y cuando él se da a conocer a los hermanos, después que vienen a buscar alimento, en primer lugar grita, llora, dice que se escuchaban en las piezas de al lado, porque él hizo salir a todos los guardias. Yo estaba leyendo ahí el texto todo, antes de venir, y me llamaba la atención, lo leí en distintas Biblias, para verla en otras palabras, en otras versiones, y decía que hizo sacar a todos los sirvientes porque él se quería dar a conocer a los hermanos y sabía que era un momento sensible, y él era el gobernador, digamos no es como el gobernador de hoy, sino acá sería nuestra figura en nuestro sistema el vicepresidente, ¿no? Eso es lo que sería el gobernador de Egipto, es el segundo después de Faraón. Entonces él se quería dar a conocer, expresar su emoción, algo le iba a causar los hermanos, saca a toda la gente, los sirvientes afuera, y dice que cuando él se da a conocer y le dice, soy José, el que ustedes vendieron, se larga a llorar, a gritar, que los otros como que querían venir a socorrer al gobernador, que le pasaba, ¿no? Claro. Y ahí cuando él se tranquiliza y deja de llorar, dice, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Ahí está. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fue Dios el que me trajo. Entonces, como decía, a veces yo estaba en este puesto, en la lista, en la última puesto, y no sabía que ese año me iba a tocar. Por algo llegaste a donde estás. Dios te pone en el lugar en el momento que te tiene que poner, ¿no? En la política y en muchas cosas pasa así. Bueno, yo lo consideré así, siempre. En todo momento consideré que el lugar en donde estoy es porque Dios lo quiso así, digamos. Y si no estoy es porque también lo quiso así. Así es. Así es. Bueno, la gente que está del otro lado, hay gente que está enganchada, mirando, hay gente que, por supuesto, siempre digo, tenemos
espectadores golondrina que pasan, observan un rato, miran, Bien. vuelven, se van. Después este vivo queda colgado ahí en las redes sociales y alguno con más tiempo se va a sentar, lo va a escuchar y siempre decimos lo mismo. Nos gusta la devolución, sea buena, sea mala, para nosotros viene al pelo. Ayuda a crecer. Ayuda al crecimiento, ¿sí? Ayuda al crecimiento porque por más mala que sea muchas veces esa devolución, ¿sí? Algo positivo siempre extraemos. Así ¿sí? es. Sea una palabra, una coma, un renglón, una oración completa, en todo un texto en el cual te están mandando al carajo, pero no importa, ya estamos acostumbrados y sabemos cómo es. Entonces, invito a la gente que está del otro lado que siga mandándonos los mensajes, sean buenos o sean malos, porque nos ayudan a crecer. Sí, Totalmente, sí, de los dos totalmente. lados. De los dos Siempre lados, hay algo ¿eh? para sacar y aprender. Exactamente. Y acuérdense que esto después, este podcast, va a Spotify. En Spotify queda guardado para la historia. Ya tenemos ahí 8 capítulos cargados. 8 capítulos. 8. sí. 8 capítulos cargados. Y que la otra vuelta me puse a escuchar el primero. Sí. Y hice un salto al último. Hay una diferencia. Sí, hay una ya. diferencia. Ya hay una diferencia. Ya estamos más duchos. Ay. Ya la tenemos más clara, ¿viste? Muy bien. Pero bueno, así estamos. Es decir, que bueno, quería siempre corto para hacer este tipo de aclaración y también para decirle a la gente que este podcast no es un podcast de adoctrinamiento. Acá no venimos a evangelizar, venimos a hablar de todo un poco. Hacerlos pensar. Eso, que es tan difícil hoy en día. Bueno, quiero ir cerrando con Sí. una idea de irnos un poquito a la política de Estados Unidos. No tenía que ver con esto del Papa, no sabía que iba a salir el Papa norteamericano. No tiene que ver tampoco con la religión, Sí. pero sí con la política de Estados Unidos para sacarnos un poquito del foco siempre nuestro, siempre Claro, local. sí. Y porque Estados Unidos es un país de raíces, vos mencionabas bien, nosotros españoles, por lo tanto católico, y Estados Unidos protestante. Protestante. Entonces va a ser protestante, evangélicos, Sí. para que se entienda mejor, y político, republicano, como mencionamos, demócratas. Y hubo una guerra, la guerra civil que se desató La guerra civil. en 1861 al 1865 allá en Estados Unidos, y era interesante la utilización de la palabra de Dios. Yo me puse a ver La en base- esa guerra qué hacían esto con la Biblia, porque era un pueblo cristiano contra otro pueblo cristiano. La base religiosa de esa guerra fue única. Fue sí, O sea, Vos estudiás y- claro, wow. todo arrancó desde una opinión no compartida con la misma persona que compartía la religión. sí. Y por ejemplo, los confederados del sur eran los que defendían la esclavitud, ¿no? Exacto. Que como cualquier norteamericano libre, vos podías tener algún africano como esclavo, como propiedad. Y los unitarios del norte eran abolicionistas, digamos, que no se Exactamente. podía permitir el tener otra persona como posesión o como siervo y todo esto. Y bueno, me puse a indagar. Les leo acá un pasaje que tomaban los del sur, Sí. ¿no? Los confederados del sur. Decía, tomaban un pasaje de Levítico que bueno, estaba muy bien tomado, digamos, está de la época de la De esclavitud. acuerdo a la idea En que el tenía. en 1200 antes de Cristo, digamos, de ahí te Ayer. fuiste a buscar el pasaje, ¿viste? Claro. Ayer. Dice, los siervos y las siervas que tengas Escucha. serán de las naciones que te rodean. Es decir, no puede ser judío, porque Nada. esto, digamos, Dios se lo hizo a Moisés, ¿no? Entonces, para los judíos, no podían ser otros judíos, no podías comprar otros judíos ni Claro, comercializar. o sea, venía de afuera. Venía de claro, afuera. claro. Entonces, en este caso se da porque África. África. Hasta ahí vamos. Dice, de ellas podréis adquirir siervos y siervas, también podéis comprarlos de entre los hijos de los huéspedes que residen entre vosotros y de sus familias que viven entre vosotros, es decir, de los hijos que hayan tenido en vuestra tierra. Esos pueden ser vuestra propiedad y los podréis dejar
en herencia a vuestros hijos después de vosotros como propiedad perpetua. A esto lo podéis tener como siervos. Anillo al dedo le venía el pasaje. Olvídate. Era cazar eso. El más lo llevaban los ejércitos. Era la ley primera de ellos. Cuando ellos llegaban a un lugar y se presentaban y había esclavos, ¿sí? Cazaban eso y decían, a ver muchachos, ¿a cuánto tenemos? 3, 4, venga para acá a pelear. ¿Era así o no era así? Era así. Al frente de batalla. Al frente de batalla, y lo usaban como carne de cañón. Sí. La gran matanza de esa guerra, la mayoría eran africanos, sí, afroamericanos estaba por decir. Sí, en realidad sí son afroamericanos porque vivían hoy sí, pero eran todos de color. Y cuando se encontraban, hubo muchas historias, porque cuando se encontraban los del mismo color, y hablando mal, ¿no? Ellos, sí, que encima ya compartían la religión, ¿sí? Se encontraban, y muchas veces se encontraban en el medio del campo de batalla, bajaban sus armas, y los del mismo ejército, tanto de un bando como del otro, los terminaban matando de atrás por desertores. Era una cosa increíble. Y esto está no en películas, sino que está en libros y todo lo demás. Acá yo tengo de parte del lado del norte, de los unitarios, también las voces se levantaban. En este caso es el fundador de John Wesley, que es el fundador del metodismo. Sí. Él criticaba esta postura, ¿no?, de esclavista, diciendo, bueno, está bien, pero estás hablando de una legislación mosaica de 2000 años, de 1200 años antes de Cristo, y ya está, vino Jesucristo y vino a establecer un nuevo pacto, y no estamos en época de esclavitud. Y él decía, el amo americano se queja de los gritos de su esclavitud británica, porque ellos todavía se quejaban de los impuestos de las cosas de Inglaterra, mientras su esclavo africano silenciosamente se desangra y muere en su casa. Así el predicador usaba esta frase, ¿no? Mientras ustedes se quejan de la opresión económica o los impuestos que le pone Inglaterra, que no me dejan ser libre, claro. Vos querías libertad, dice el amo americano, quiere libertad para sí, pero sin embargo esclaviza al que tiene abajo, ¿no? Exactamente. Y hay una palabra que también quiero citar acá de Abraham Lincoln. Cuando termina la guerra, dice unas palabras en su primer discurso muy interesante el presidente. Dice así: ambas partes leen la misma Biblia y rezan al mismo Dios, y cada uno invoca la ayuda de Dios al luchar contra la otra. Puede parecer extraño que los hombres se atrevieran a pedir la ayuda de Dios justo para retirarle el pan de la frente sudorosa de otros hombres. Pero no vamos a juzgar nosotros para no ser juzgados. Las oraciones de ambas partes no podrán ser escuchadas. Las oraciones de ambas partes no han sido respondidas plenamente. El Todopoderoso tiene sus propósitos. Wow. Digamos, Dios respondió una. Lo que él está diciendo a Abraham Lincoln, dice, los dos oramos y le pedimos al mismo Dios, pero Dios tiene sus propósitos, y en este caso ganaron los del norte. Hago una pequeña reseña sobre John Wesley, ¿sí? La doctrina clave de él, ¿sí? Wesley creía que la gracia de Dios está disponible para todos antes de la conversión. Mira vos, ¿sí? La justificación por fe. Wesley enfatizó la importancia de la fe en la justificación y la salvación. Santificación. Wesley creía en la posibilidad de una santificación completa o perfección cristiana en esta vida. Mira vos. Metodista al mango y nacido en Inglaterra, Edworth. Y bueno, él viajaba mucho. Sí, viajó por todo el mundo. Y mucho, ¿no?, de Inglaterra a Estados Unidos, de acá para allá.
porque él vino de allá enviado de Inglaterra como misionero a Estados exactamente. Unidos, hasta que termina haciendo toda una revolución, porque en realidad la historia es que en uno de esos viajes oceánicos hay una tormenta. Él invoca a Dios, como que todo marinero sea ateo, en ese momento invoca a Dios. Sí. Y en esa invocación de Dios, él se da cuenta lo lejos que estaba de Dios. Siendo que era un hombre que venía de misionar, de pastorear, de todo esto, él tiene una experiencia con Dios tan fuerte que él vuelve a Inglaterra y dice, no, yo lo que me pasó ahí en el barco es algo que yo nunca había sentido de Dios. Ajá. Y empezó a buscar a Dios y a tener una experiencia distinta con Dios. Y ahí vuelve a Estados Unidos y funda el metodismo. Que todo el mundo conoce. Sí, que es una iglesia que está hasta hoy, ¿no? Elda Delchart, que está mirando el vivo, y perdón que los corte, dice: estoy escuchando desde el principio y da mucho gusto ser parte de esta noche. Bendiciones. Bueno. Saludos. La importancia, ¿no? Lo que estamos charlando, que la gente lo va entendiendo, va aprendiendo otras cosas también. Bueno, hoy en política se está usando mucho la evangelización. Fíjate vos que los partidos en campaña están buscando parecerse más a los movimientos religiosos en cuanto a poder encantar a las personas. Hoy hablan ellos de evangelización, cuando salen a la calle a convencer a la gente que lo vote, digamos, ¿sí? Ajá. Así que fíjate cuánto es de influyente la iglesia, que ya se los ve, políticamente hablando, se los ve de cómo llegan a la gente. Mira, yo creo que hoy si no estuviesen las iglesias, socialmente no estaríamos tan tranquilos, digamos. No, hoy la iglesia hace de una contención, un muro de contención impresionante. Gigante. Sí. Y en los jóvenes ni que hablar. Y gracias a Dios trabajan mucho con los jóvenes, y bueno, así que gracias, Milton, por el compromiso que tienen ustedes de la iglesia como líderes. Gracias por involucrarse, gracias por aceptar a los chicos que no solo son de la iglesia, sino chicos que vienen de afuera, que vienen del mundo, que vienen de la calle, que por ahí vienen con cosas que no son buenas, y que sin embargo con trabajo sabemos que los chicos cambian, que los chicos eligen estar hoy a los pies de Dios. Y yo tengo hoy mi hijo en Resistencia. Mi hijo está jugando, se fue porque le gusta el básquet, quiere crecer profesionalmente en el básquet. Y nosotros como papá decidimos simplemente apoyarlo en esta decisión, y hoy él está allá con 14 años. Y bueno, esto siempre es lo que le inculcamos, es decir, vos nunca te despegues de Dios, nunca te despegues del camino de Dios, invocarlo siempre que te sientas solo, siempre, en las buenas y en las malas. Y bueno, sin embargo, es una de las cosas que lo ayuda todos los días. Él te dice, él se levanta a la mañana, lee unos pasajes de la Biblia, ora, y eso para nosotros nos llena de orgullo, nos llena el pecho. Con Alicia nos explota el pecho, porque entendemos de que por ahí va la cosa, digamos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros aprendemos de él, digamos. Yo 6:15, normalmente le mando un mensajito a Agustín, y él ya está despierto, porque 7:15 entra al colegio, va caminando, tiene 14 cuadras, y sin embargo el 6:15, 6:20 ya está despierto, preparado para arrancar el día. Y la verdad, bueno, Dios quiera que siempre, que nunca se salga del camino, y que pueda llegar a sus objetivos, digamos. Pero por eso te digo, son muy influyentes para los chicos. Y cuando yo hoy hablaba de que hay personajes que se suben, hablo de esto también, que ese personaje que se sube mal influye a los chicos y mal utiliza ese lugar, que hoy se utiliza mucho la religión y esos lugares comercialmente, digamos.
Sí, ¿sí? sí. Sin conocimiento, Sí. lo hacen de manera comercial, Sí. simplemente para satisfacer sus necesidades económicas, digamos. Y sin embargo, de tu lado, yo entiendo que lo haces por convicción, lo haces por fe y no por una cuestión netamente económica, digamos. Sí. Así que por eso también te felicito y te doy gracias por eso. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, yo creo que es importante la relación entre cristiano y política, por el hecho de que la política termina decidiendo principios éticos y morales de la sociedad completa a través de la legislación, las leyes, sean municipales, provinciales o nacionales, determinan cosas morales. Entonces, como seres espirituales, como hijos de Dios, qué importante es, por ejemplo, que en el consejo, los concejales de nuestro pueblo, Coronel Dugrati, los concejales, ahora que vamos a votar este domingo, ¿no? Concejales, Los próximos diputados diputados provinciales, ¿no? Pero por eso le quiero como mensaje final dejar a la audiencia esto, de que a veces más allá del partidismo, como cristianos tenemos que votar a partir de la palabra, agarrar y poner la Biblia en primer lugar, y qué es lo que Dios dice sobre este tema, sobre aquel tema, los temas que están en la agenda de nuestra política provincial, qué es lo que Dios opina, y votar a aquellos candidatos que marquen una opinión de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los principios cristianos y que nos van a ayudar, porque a veces pasa que el partidismo político se puede transformar en idolatría, digamos. Uno, por ser fiel al partido, termina transgrediendo, dice, no tendrás dioses ajenos, digamos, termina teniendo otros dioses, porque no, yo no puedo votar otra cosa porque soy de este partido. Y cuando Bien. ese partido opina cosas que van en contra de la palabra, ¿qué hago como cristiano? Unas Complejo. elecciones, sí, es complejo. Diría yo que sería una utopía, ¿no? Que eso suceda en la gente, pero no hay que perder la fe. Está muy bien lo que dijiste, Milton. Hubo un tiempo atrás que hubo una guerra, políticamente hablando, entre los que apoyaban a la vida y a los que no, ¿se acuerdan? Sí, totalmente. ¿Se acuerdan? Los pañuelitos verdes y Los pañuelitos verdes y los pañuelitos celestes, azules. celestes, sí. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan de esa época? Fue una época, yo creo que fue la peor época de la Argentina. Sí, de más daño, más O sea, choque, digamos. No. O sea, se acentuó una grieta social que antes no existía. O O no estaba se a daba a flor de conocer, piel, no se digamos, daba a sí. conocer. Pero creo que esa grieta social que se dio a conocer hizo mucho daño a la sociedad. Muchísimo daño. Y sigue haciendo daño en algunos lugares. ¿Sí? Y hay que tener también en cuenta algo. Como dijo Juan, tenemos, yo creo que el 85% de los duratenses se congregan en una iglesia. Sí, seguro. Es la realidad. ¿Sí? Hay muchos, digamos. ¿Sí? Sí, Entonces, cristianos. tenemos una sociedad meramente calmada, ¿sí? Y tenemos ese frente de batalla, ¿no? Como ese muro de contención. Estamos contenidos, ¿sí? Pero está el otro % y que no va contra ninguna otra religión, porque si no después, escuchar, a lo que voy es, tratemos de vivir en gracia, que es lo fundamental en estos tiempos apremiantes que tenemos, porque está todo muy feo en el mundo. Está todo muy feo. Y el pedido que hace Milton para que este domingo, porque no lo vamos a poder volver a repetirlo, lo van a poder escuchar, ¿no? Pero no vamos a tener otra oportunidad de poder volver a repetirlo. Elijan con la fe.
elijan con el corazón, con las convicciones, como Juan dijo hoy al principio. Teniendo esa convicción religiosa, hay que elegir a los votantes. Yo desde el lugar que me toca simplemente los animo a acercarse el domingo, porque muchos le quitan interés a estas elecciones, porque son elecciones legislativas y no van, pero tenemos que ir a votar. No importa lo que votemos, o sea, sí importa lo que votemos, pero no importa el color partidario al que sigamos, digamos. Sí. Por supuesto que el resultado siempre importa, ¿sí? Porque a ver, de lo que uno decida, de lo que uno vota, son quienes van a legislar después las decisiones para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos y demás, ¿no? Pero vayamos a votar. ¿Sí? Sepan que también pueden votar en blanco. A ver, no es lo ideal, pero sepan que también con el voto en blanco están hablando, digamos, están diciendo algo. Es decir, yo no estoy a favor de ninguno de estos, digamos, y también es válido, ¿sí? Entonces, no pierdan ese ratito, en vez de quedarse en la casa, en vez de, no sé, ver tele o cualquier otra cosa, vayan, pierdan ese tiempo, ocupen ese tiempo en realidad para ir a votar y vayamos a decidir y a omitir también nuestra opinión con el voto, digamos. Así que ese es mi mensaje para este domingo. Sí. Y bueno, y ahí estaremos. Yo estaré trabajando, como todas las elecciones de 2015 para acá, pero siempre pensando en pos de una sociedad más justa, más noble. Y bueno, hoy me toca, hoy estoy en la parte más social, más humanitaria. Estoy como secretario del SIC, del Centro Integrador Comunitario de nuestro pueblo. Y ahí simplemente lo que hacemos, no regalamos nada. No regalamos nada, sí. Pero sí estamos acompañando a las personas en distintas gestiones, digamos. Y bueno, simplemente estoy en la parte más netamente administrativa. Tengo un gran equipo, son muchas chicas las que están en el equipo y trabajan arduamente, atienden a las personas con la mejor cara, que muchas veces no es fácil porque todos tenemos nuestros días. La administración pública. Pero no, se hace un gran trabajo y bueno, siempre poniendo nuestro granito de arena, como te digo, para el ciudadano duratense. Y bueno, simplemente animarlos una vez más a que se acerquen el día domingo a emitir su sufragio. Bueno, Milton, cerramos con el título del podcast. el título es que entren al cuarto oscuro con la luz brillante. Muy bien. Está bueno esa, está buena. Sería Que llevemos a la luz. Que llevemos luz, claro. Llevemos luz a la oscuridad del cuarto oscuro. Ahí está. Ahí siempre cerramos con algún título. Vamos armando un título. Bien. Juan, gracias por venir. Vas a estar invitado próximamente, seguramente en algún momento. Esperemos contar con vos. Encantado. Espero que la hayas pasado bien, que te haya gustado esto, que es un proyecto que arrancó con una idea de Milton y la craneamos un día, una tarde, y dijo Milton, la semana que viene arrancamos. Le digo, ¡pará! Pará, hay que producirla. Eso es por fe, ¿eh? Eso es por fe. Digo, yo, encima, le digo, pará, la radio no era lo que era hoy. Y agarro y le digo, pará, hay que cambiar, hay que hacer cosas, hay que pintar, hay que preparar, hay que hacer un estudio para streaming. Le digo, no es fácil. Y en 3 semanas, se logró esto. Que hoy en día lo estamos disfrutando, por supuesto, con la gente, con vos. Y para mí un honor tener invitados y que Milton sorprenda a la gente del otro lado con la calidad que tiene, con la calidez que tiene, ¿sí? Y que comparta los conocimientos que tiene. Ahí está, porque es muy difícil hoy en día que quieran compartir los conocimientos. Sí. Chicos, la verdad, los felicito y los insto a seguir trabajando en esto, a no bajar los brazos, porque muchas veces, bueno, qué sé yo, como todo proyecto, llega un momento en que uno
siendo un bajón, y bueno, para eso están los dos, uno se tiene que animar al otro y no aflojarle. Totalmente. Que este mensaje llega. Hay que ir con fe siempre, Milton. A ver, ¿qué te voy a decir a vos que estás en esto? Que está inculcando la fe todos los totalmente. días. Pero así todos, Santi, muchas veces tenemos altibajos. Sí, totalmente. Y necesitamos del otro para que nos dé esa mecha de energía. Así que muchachos, sigan con esto, métanle, hagan lío. Muchas gracias, Juan, por los ánimos, por la palabra, por tu testimonio. Como decía al principio, creo que es de mucho valor para todos los que nos están escuchando, especialmente apunto a las generaciones nuevas, que escuchen esto, que entiendan que la sociedad tenemos que hacerla entre todos y que como cristianos tenemos mucho para aportar. Así que bueno, los animo también a ir este domingo a formar parte, a poner su voto, a ejercer nuestro derecho como ciudadanos argentinos. No te voy a preguntar cuál va a ser el título de la reunión del domingo. No. Bien. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ejercer nuestro derecho. Se escucha algo alrededor. Es el sonido de mi liberación. Es el sonido